El día de hoy se va a realizar el ejercicio 3.3 del capítulo 3 del libro Termodinámica Sexta edición de Jimmy Seguel. Mi nombre es Laura Camila Murcia de la Universidad de Boyacá. El ejercicio nos plantea lo siguiente. Tenemos una tabla que debemos completar con la información faltante. Esta tabla corresponde para la sustancia de agua, con las unidades pertenecientes al sistema internacional. En el primer estado nos dan la temperatura y el volumen específico. Estos datos representan o nos darán lugar al caso 1. El caso 1 nos dice que debemos buscar en la tabla de agua saturada. Vamos a entrar por temperatura porque el valor que nos dan es la temperatura. La señalamos y anotamos los valores del volumen específico del fluido y del gas, además de la presión de saturación. En este caso vamos a analizar si el volumen que nos entregan está entre este rango. Si es así, podemos decir que está en una mezcla. ¿Por qué? Porque 4,16 es mayor que 0,01012 y menor que 12,6. Por lo tanto, se ubica en esta sección, en esta zona. Y su presión de saturación va a ser 12,352 kilopascales. Ya en el estado 2, los datos conocidos son la presión en kilopascales y el vapor saturado. Estos datos corresponden al caso 5. En el caso 5 vamos a ir nuevamente a la tabla de agua saturada, pero vamos a entrar por presión, porque tenemos una presión. Nos ubicamos en la presión de 200, anotamos los datos. Sabemos que cuando nos dan un vapor saturado, cuando está en la fase de vapor saturado, la calidad es igual a 1. Y en esta zona, el volumen específico va a ser igual al volumen específico del gas, por lo que el volumen específico será el volumen específico que nos entrega 200 en la tabla de agua saturada. Este valor lo podemos ver aquí en esta zona de la gráfica. Continuamos con la temperatura de saturación. Como nosotros o el ejercicio se sigue ubicando en la zona de saturación, en la zona de mezcla, pues la temperatura de saturación será la temperatura de saturación. Bueno, en el estado 3, los datos que nos entrega el ejercicio es la presión y la temperatura, correspondientes a un caso 4. En el caso 4 decidí irme por la tabla de entrada de presión, pero cabe agregar que también nos podríamos ir por la tabla de temperatura. De las mismas formas tiene que llegar al mismo resultado y tiene que darnos la misma fase. Bueno, en este caso ubicamos los 400 kilopascales, anotamos la información de saturación, volúmenes específicos, pero vemos algo importante. La temperatura de saturación es menor a la temperatura conocida, por lo que el caso 4 nos dice que estamos en una fase de vapor sobrecalentado. Entonces, nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. En vapor sobrecalentado buscamos la presión, pero esta presión está en megapascales. ¿Qué hacemos? Convertir la presión conocida a megapascales, lo que nos da un resultado de 0,4 megapascales. Ya en esta tabla, ya conociendo la columna, ahora ubicamos la temperatura de 250 grados Celsius. Y de esta forma encontramos el valor específico, que es 0,5952. En el último estado, tenemos de misma forma el caso 4. Pero en este caso, vamos a irnos por la tabla de temperatura. Entonces, buscamos el valor de la temperatura de 110 grados centígrados, anotamos la presión de saturación y vemos que la presión conocida es mayor a la presión de saturación. Según el caso 4, esto correspondería a la fase de líquido comprimido, esta zona de aquí. Por lo que realizamos una aproximación con las propiedades del líquido comprimido. Entonces esta aproximación nos dice que el volumen específico va a ser igual al volumen específico del fluido.
Entonces el volumen específico a 110 grados es igual a 0,001052. Por tanto, ese es nuestro volumen específico. Eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a rectificar los datos obtenidos. Entonces, en el primer caso teníamos 50 grados de temperatura y 4,16 en volumen específico, lo que nos está arrojando una presión de 12,376 aproximada a la que se obtuvo en el ejercicio. Además, podemos ver en dónde se encuentra. Bueno, vamos ahora a ver el segundo estado. En el segundo estado teníamos una presión de 200 kilopascales y nos daban la fase. Pero en este caso vamos a escribir la temperatura encontrada, a ver si concuerda los datos. Entonces la temperatura que se obtuvo fue de 120,21 grados, que nos arroja un volumen específico de 0,857, que es igual al que se obtuvo en el ejercicio. Para el tercer estado, vamos a ingresar los datos de presión y temperatura. Entonces, la presión y la temperatura, que nos arroja un volumen específico de 0,5951, muy aproximado al valor que se obtuvo en el ejercicio. El siguiente estado tenemos de igual forma 600 kilopascales con 110 grados, arrojándonos un volumen específico de 0,001052. Por lo tanto, ya con el programa podemos comprobar que los datos que se obtuvieron en el ejercicio concuerdan con la teoría. Gracias.